Buenos días a todos. Les damos la más cordial invitación a los que nos están escuchando por vía internet, por medio de esta transmisión. El día de hoy vamos a continuar con la segunda parte de lo que se habló hace 8 días, el pecado oculto. ¿Por qué es importante profundizar en ello? Porque muchas veces las motivaciones del corazón, porque muchas veces las intenciones del corazón, no nos damos cuenta o no queremos darnos cuenta de que eso puede generar daño a corto, a mediano y a largo plazo. Entonces, vamos a seguir con este tema. Es importante que pongas atención, que no te distraigas, que de verdad medites en lo que vamos a hablar. Es importante porque vamos a darnos cuenta que si a hombres que eran conforme al corazón de Dios pudieron y llegaron a pecar, llegaron a apartarse, cuanto más tú y yo necesitamos entenderlo y sobre todo ponerlo en práctica. Vamos a ver en Génesis 4, versículo 3 al 7, Génesis 4, versículo 3 al 7. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces dijo Jehová a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hiciereis, ¿no serás enaltecido? Y si no lo hicieres bien, si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Fíjate, aquí es una parte importante. Vamos a ver en el versículo 5, ¿verdad? Bueno, en el versículo 6, que Dios vio el corazón de Caín. Dios, conociendo el corazón de Caín, se da cuenta que su corazón no era recto como el de su hermano Abel, por cuanto se había agradado Dios de Abel, de su ofrenda y no de la de Caín. Aquí lo que quiero hacer énfasis es que Dios, conociendo el corazón, en el versículo 7 le dice algo muy importante: si bien hiciereis, no serás enaltecido. Si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Ya le estaba diciendo: hey, Caín, ten cuidado, porque en tu corazón hay perversidad, porque en tu corazón está mal. Pero si tú no tienes cuidado, vas a abrir, ahí está el pecado a la puerta, la vas a abrir y van a venir otros pecados. ¿Y cuál fue la consecuencia de que Caín no atendió a la palabra de Dios? Mató a su hermano Abel. El pecado está a la puerta, lo decíamos hace 8 días, cómo, ¿verdad? La punta del iceberg es el acto que comete la persona, pero por debajo están las intenciones y las motivaciones que le llevan a generar a la persona a tomar decisiones equivocadas, a pecar y a hacer lo malo en contra de Dios. Entonces Dios le estaba diciendo: Caín, el pecado está a la puerta. La gente a veces juega, la persona a veces se pone de verdad a andar como ligero en muchas cosas sin darse cuenta que el pecado está a la puerta. Viendo, ¿verdad? Esperando el momento en que tú abras la puerta y entra a tu vida y entonces te hace pedazos. Dice la Escritura: el diablo está como león rugiente, como si estuviera afuera de la puerta esperando a ver quién se descuida. Ahora, tú y yo hemos escuchado la palabra, hemos escuchado mensajes en donde Dios nos ha avisado las consecuencias del pecado, nos ha mostrado la situación en la que nos encontramos, y aún así hay muchas personas que siguen pensando en que a ellos no les va a pasar. Caín, Dios le estaba diciendo en el versículo 6, ten cuidado, vas a abrir esa puerta y por esa puerta pueden entrar muchas cosas en tu corazón. Van a entrar muchas cosas, Caín. Y en el versículo 7, ¿verdad? En el versículo 7 dice:
Si bien hicieres, no serás enaltecido. No enaltecerlo como ponerlo en un pedestal, sino levantarlo. Cuando Dios nos habla de esa manera, nos dice es que tú vas a ser levantado, vas a ser ayudado, ¿verdad? Si bien hicieres, si guardares mis mandamientos. Entonces el problema es cuando nosotros escuchamos palabra, leemos la Escritura, pero no entendemos que Dios nos está dando, nos está percibiendo de que pueden venir cosas en nuestra vida si no guardamos nuestro corazón. Hay gente que dice, guarda mi corazón. No, la persona debe de guardar su corazón. Yo escuchaba gente que decía, hermano, guarda mi corazón. No, tú debes de guardar tu corazón. Y entonces aquí Dios le está avisando, como Dios nos ha avisado a ti y a mí de una y otra manera, y nos ha dicho que el pecado está a la puerta. Y entonces, cuando tú abres y permites y das acceso a eso, pueden venir otras cosas que te van a llevar a hacer algo impensable. Entonces, ¿en dónde se anida primeramente la maldad? Es en los pensamientos y en el corazón. De ahí se empiezan a gestar muchas cosas. Voy a darte una estadística. Bueno, en el caso de Caín y Abel fue el primer homicidio en la tierra. Este artículo es del mes de septiembre. Dice, en el 2020 más homicidios y feminicidios que en 2019. En lo que va del año en México hay un incremento en el número de víctimas de delitos como el feminicidio y homicidio doloso, considerados como los de mayor impacto social, reveló el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En el último informe publicado el 20 de septiembre pasado, se mostró que en lo que va de la presente administración del 1 de diciembre del 2018 al 31 de agosto del 2020, en el país han sido asesinados de manera dolosa 62.740 personas. De ese total de casos, 61.036 fueron por asesinato y los 1.704 restantes feminicidios. En el periodo de enero a agosto de 2020 hubo 23.471 víctimas de homicidio doloso y 645 víctimas de feminicidio, un total de 24.116 personas asesinadas. Se trata de cifras superiores en 1.5% mayor que el homicidio doloso y 2.2% mayor que la de feminicidios que en 2019. Aquí, ¿por qué te traigo estadística? Bueno, estamos hablando del primer homicidio. Pero aquí, si te das cuenta en el corazón, ¿por qué se van gestando todas estas cosas? A veces puede ser por codicia, por envidia, por odio, puede ser por una mujer, por un adulterio, por una fornicación. Y pudiera la gente decir que por eso no. Déjame contarte una historia. Este real sucedió hace algunos años en un estado de la República. Era un hombre que tenía una buena posición en una empresa. Este hombre conoció a una mujer y comenzó a salir con ella, primero como amigos, después ya formalizaron esa relación, pero esta mujer era casada, al igual que él. Ya cuando se hizo más estable su relación, él ya quería vivir con ella, pero había un pequeño inconveniente, que tenía un marido. Este hombre, imagínate la maldad, la perversidad y lo que había en el corazón. Este hombre busca a un amigo y le dice, oye, tengo este plan, quiero que tú me ayudes. Y efectivamente, esta persona lo ayuda y matan al esposo de esta mujer. Pasaron los años y aparentemente no pasaba nada, nadie se había dado cuenta. Para las autoridades había sido un crimen más, pero pasados los años surge una situación, detienen a este hombre por otra cuestión y entonces él empieza a narrar que él había matado al esposo de esta mujer por ayudar a su amigo. El hombre, empiezan las investigaciones, la policía gira una orden de aprehensión en contra de la persona que estaba viviendo actualmente con la mujer, y este hombre, al ver que ya estaban cerca de él, el hombre se tira a las ruedas de un tráiler y el hombre queda muerto.
Como te das cuenta, el pecado está a la puerta. O sea, cuando la persona codicia, cuando la persona va más allá, va a tener que hacer muchas cosas para poder saciar y sentirse bien. Y lo peor es que puede cometer un ilícito, en donde no va a quedar impune, en donde va a haber muchas consecuencias en su vida. Entonces, cuando vemos aquí en este primer homicidio, el primer homicidio registrado en la Escritura de Abel y Caín, hay muchas circunstancias, pero el problema se genera dentro del corazón. Eso es importante, por eso es necesario que tú profundices, que tú y yo profundicemos en lo que Dios nos va marcando, nos va hablando, y que interiormente podamos ver lo que hay en nuestro corazón. Las personas a veces no quieren buscar, ¿sabes por qué? Porque se dan cuenta que en su corazón hay mucha perversidad. Hay gente que no se quiere acercar a Dios porque dice: yo soy muy malo. Exacto, la gente es muy mala, pero Dios es poderoso para salvar, para ayudar a cualquiera. Pero la persona, dice la Escritura, que la gente no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, para que Dios no pueda ver lo que hay en su corazón, para que la gente no sepa lo que hay en su corazón, para que la persona no sea descubierta. Y entonces aquí podemos ver que Dios siempre ha tenido buena voluntad para el ser humano. Dios le avisó a Caín: ten cuidado, tu corazón no es recto, puedes hacer esto. ¿Y qué hizo Caín? Pasó por alto la palabra de Dios. Escuchar la voz directamente de Dios, y aún así Caín la pasó por alto. Y entonces cometió el homicidio en contra de su hermano. Vamos a hacer una pequeña oración, vamos a hacer una oración para poner en manos de Dios esta reunión. Padre, te pedimos, Jesús amado, que nos ayudes el día de hoy. Padre, que podamos entender que ese pecado oculto, Señor, y las consecuencias, eso nos puede pasar a cualquiera, Señor. Así como a Caín, Señor amado, que tú le hablaste directamente, le dijiste lo que había en su corazón y que el pecado estaba ahí a la puerta, pero hizo caso omiso. Que ninguno de los que estamos aquí, de los que escuchamos, Señor, hagamos caso omiso a tu palabra. Yo te lo pido en tu precioso nombre, Jesús. Amén. Entonces te decía, de acuerdo a la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios nos permite entender que lo malo no está afuera, en lo que las personas me hagan o me dejen de hacer, o producto de las circunstancias, sino que es del egoísmo de nuestro corazón, del necio corazón. Aquí podemos ver en el caso de Caín que su corazón era necio. ¿Quién es el necio? Aquel que se le habla, se le dice y no hace caso de la instrucción. Ese era el necio. O sea, el problema no es que si te hacen, que si el marido te hizo, que si la esposa, que si los hijos, que si en tu trabajo, que si el vecino, no. Lo malo está aquí adentro de nuestro corazón. Y eso es lo que tú y yo tenemos que entender, porque a veces le echamos la culpa al hermano, a la hermana en las congregaciones. Es que el hermano tiene la culpa, es que a mí me hicieron, y es que esto no. El problema no es ese. El problema es que todo está aquí en nuestro corazón. Cuando tenemos un conflicto, un disgusto con la esposa, te decía, en el trabajo, en la iglesia, ¿a quién culpamos? ¿Cuál es nuestra reacción inmediata? O sea, empezamos y culpamos a los demás de lo que nos está pasando. Y de verdad ese es un común denominador. La gente se queja. Es que si tú vieras, es que si tú los conocieras, es que si esto sí, pero no te das cuenta que la maldad está en tu corazón. Entonces, no nos damos cuenta que es parte de nuestro necio corazón. Los insultos, la gritería, el robo, la amargura, la codicia, los malos pensamientos están en nosotros. Todo está aquí. Cuando la persona no está regenerada, su corazón está así. Todas las cosas que yo te nombré y muchas más cosas hay en el corazón del ser humano. No son las circunstancias, no es lo que pase, no es su entorno. Por ejemplo, en esta pandemia hay gente que le echa culpa y dice, no, pues es que el coronavirus, es que el gobierno.
El gobierno tendrá su responsabilidad, el virus pues a todos nos está pasando, pero la gente se tiene que esforzar, la gente tiene que buscar cómo hacerle para salir adelante. El cristiano o el que está buscando confía y sabe que hay un ayudador que se llama Jesús. Entonces, pero no le echa la culpa a los demás. El que es un verdadero cristiano, la persona que tiene una comunión con Cristo, no está culpando a los demás de lo que le pasen. Hay gente que vive amargada porque toda la vida, porque le echa la culpa al papá, le echa la culpa a la mamá, es que el papá no me dio, es que la mamá me trató así. Y siempre le echan la culpa a los demás, sin darse cuenta que su corazón es el que tiene, en donde está la verdadera maldad. Lucas 6:45 dice la palabra de Dios: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, la persona que siempre se está quejando, la persona que siempre está gritando, la persona que está amargada, esto es lo que hay en su corazón. Si te das cuenta aquí en Lucas, no le echa la culpa a los demás, está siendo responsable a la persona, que el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Cuando alguien siempre tiene pleitos con los demás, que siempre tiene conflictos y dices que yo no sé por qué la gente me ataca, yo no sé por qué la gente me trata así. No, el problema es que tú no te has dado cuenta que lo más complicado y lo más grave está aquí adentro en tu corazón. Porque el hombre malo de su corazón, de ahí saca lo malo. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces la persona siempre va a sacar, cuando alguien de verdad grita y dice: es que yo no sé por qué te digo una cosa, claro que sí, porque de tu corazón sale eso, de ahí adentro, la amargura, el rencor, el odio, los adulterios, las fornicaciones, las malas palabras. Es que mi esposo, no, es que lo que hay en tu corazón eres tú. Lo que hay en tu corazón, el tal es, dice la Escritura. La persona es lo que hay en su corazón. Entonces es importante que nosotros podamos entender que de un corazón bueno saldrá lo bueno, y de un corazón malo, de ahí, del tesoro de su corazón, saldrá lo malo. No se puede, de una fuente no se puede salir agua dulce y agua salada. Es imposible. Entonces la persona que siempre se justifica y siempre le echa la culpa a los demás, es que sí, esto me hicieron, esto pasó, está bien. Tal vez un tiempo tú empiezas y dices, no eres una persona que eres un niño, vas creciendo y a lo mejor no asimilas las cosas, pero cuando empiezas a tener uso de razón, empiezas a decir, está bien, pero yo no voy a ser así. ¿Cuántos de nosotros pudiéramos platicar y decir todo lo que nos pasó de niños? Pero cuando estás grande, tú tomas tus propias decisiones. Empiezas a tomar tus propias responsabilidades y a decir, sí, yo me hicieron esto, pero ahora que conozco de Dios, ahora que estoy escuchando de Dios, mi vida quiero que sea diferente. El problema es que la persona está como Caín. Le habla a Dios y le dice, hey, ten cuidado, mira lo que puede haber en tu corazón, examina tu corazón, y la persona hace caso omiso. Y entonces la persona cae, peca en algo más y más grave cada vez. El pecado se va acrecentando cada día. Como aquel que empezó a fumar cigarrillo, después ya tuvo que fumar marihuana, luego ya tuvo que probar la cocaína, tal vez la heroína, tal vez el crack, el cristal, etcétera, etcétera. Así es. El pecado va de menos a más. Por eso es que Dios en su palabra siempre nos deja recordatorios para hacernos notar y ver que el problema está aquí y no en nuestro entorno, no en lo que la gente hace. Hay un ejemplo que me gusta mucho de la esposa y el esposo. ¿Qué pasa con esta mujer? La mujer en su corazón, en sus anhelos, dice, voy a preparar algo rico para mi esposo cuando llegue, cenar con él, que los niños se vayan a dormir y poder pasar un tiempo con él, platicar y poder tener una cierta intimidad.
Entonces la mujer se esmera, se procura. Si te das cuenta ahí, no tiene ningún problema. Al contrario, sería como algo digno, sería un anhelo y un deseo noble, ¿verdad? Querer pasar tiempo con su esposo. Pero en eso llega el marido, la saluda, le dice: la mujer te hice de cenar, y el hombre tiene otras actividades, se pone a hacer otra cosa, tal vez de su trabajo personal, y entonces cena: mi amor, te quedó muy rica, se va, se ocupa, y la mujer se empieza a amargar. La mujer dice: si yo le preparé esto. Y entonces se acuestan, le dice el esposo: ¿qué te pasa? Nada. Y así se quedan las cosas. ¿Qué fue lo que pasó en el corazón de esta mujer? Que ese anhelo y ese deseo, que era natural y que normal, y la verdad es que algo muy noble, ella lo transformó eso en un problema que se fue generando aquí en su corazón. ¿Por qué? Porque ella esperaba que la reacción del marido fuera diferente. O sea, ella esperaba que él la hiciera feliz. Y cuando nosotros dependemos de que las circunstancias o lo de afuera nos haga a nosotros sentir bien, como un vehículo, como un medio para ser feliz, entonces ya tenemos un problema. Porque si no es así, si los demás no hacen las cosas que yo quiero, entonces me enojo y entonces empiezo a reclamar, y entonces le dejo de hablar al esposo, le dejo de hablar a la esposa, le dejo de hablar en mi trabajo, etcétera, el jefe. Si las cosas no son como quieren, entonces empieza a generar algo en su corazón. El problema es que cuando tú empiezas a ver que los satisfactores tienen que ser de afuera hacia adentro, estás mal. Porque de aquí es donde salen las buenas cosas, pero también salen las malas cosas, los malos pensamientos, los homicidios, etcétera. Entonces, esta mujer quiso que su felicidad fuera la reacción que tuviera su marido. ¿Te das cuenta? Algo que era bueno, ella lo generó en un problema. En su corazón empezó a tener como rencor, odio en contra de su esposo, porque él no hizo lo que ella quería que hiciera. Entonces, el problema no es la otra persona o la situación. El problema es que un deseo legítimo se apodere de tu corazón. ¿Será malo que la gente diga: yo quiero trabajar y tener dinero? Ese no es un problema. El problema es que ese deseo se apodere de tu corazón y te lleve a robar, y te lleve a codiciar, y te lleve entonces a otras circunstancias para obtener ese dinero de una manera ilegal. Entonces el problema no es tener un deseo legítimo como en el caso de la mujer, porque ese deseo, cuando se sale fuera de control, se apodera y tiene el control de tu corazón. Cuando de repente la persona dice: es que yo no quiero hacer esto, y lo entiende en su mente y dice: yo no quiero hacer esto que me vino al pensamiento. Y te digo una cosa, a los 3-4 minutos lo está haciendo la persona. ¿Sabes por qué? Porque ese deseo, ese anhelo en su corazón, que pudiera ser legítimo, tomó el control de su corazón. Y entonces tiene el control y tiene tanta fuerza que se vuelve ilegítimo. Ya no es legítimo. El que tú tuvieras un anhelo de tener algo y eso te lleva a hacer otras cosas para poder obtenerlo, se vuelve ilegítimo. Ya no es legítimo ese deseo. Entonces ese pensamiento y ese deseo se vuelve carnal y pecaminoso. Porque entonces yo ahora tengo que obtener esto como sea. El que roba, primero codicia, ¿verdad? Anhela tener, pero como no lo tiene de una manera honesta, entonces va a buscar la manera de hacerlo de una manera deshonesta. ¿En dónde se empieza a gestar todo eso? En el corazón. Ahí es donde empieza, en donde empiezan a gestarse todo lo malo. Lo vimos hace 8 días en el ejemplo de Acán, ¿verdad? Tal vez le vino el deseo de tomar del dinero, vio el lingote de oro, vio el dinero, vio el manto, etcétera, etcétera, y tal vez dijo: bueno, pues Dios dijo que no lo agarrara, está bien, no lo voy a agarrar. Pero te decía, las personas de repente dicen: no lo voy a hacer, pero ahí van y lo hacen. Es que ahora sí me voy a esforzar y ahora sí ya no lo voy a hacer. Y a los 3 minutos lo está haciendo, porque ese deseo toma el control en el corazón de la persona. Y entonces se vuelve carnal y pecaminoso.
Ya que a Acán no le importó lo que Dios le había ordenado, sino que sucumbió a su pensamiento. Se adueñó de su corazón y entonces vino ¿qué? La destrucción a su vida y a la de su familia, porque los apedrearon a todos. ¿Te das cuenta? Pues bien pudo haber dicho, pues, Josué, mira, tengo necesidad, puedo, ¿cómo me pueden ayudar? Pero no, la persona no. La persona codicia en su corazón y entonces pasa estas situaciones. La persona peca porque se adueñó ese pensamiento de su corazón. Por su pecado, como lo comentamos, solamente fue la punta del iceberg. Y eso es bien importante. Cuando vimos esa ilustración, nos permite entender que la acción de arriba está pequeñita a comparación de lo que había en el corazón de Acán. Idolatría, codicia, etcétera, etcétera. Homicida también, ¿por qué? Porque mató a su familia. No, él no lo apedreó, pero él fue el vehículo y él fue la razón por la cual mataron a toda su familia. Entonces Acán también se volvió un homicida. Por eso es que el pecado no es cosa sencilla. O sea, no es cosa pequeña. Trae muchas desgracias a la vida de la gente. Pero así como Acán, así como Dios le dijo que no tomaran del anatema, ¿qué hizo? Lo pasó por alto. Y entonces vienen las consecuencias. Cuando la persona siempre está escuchando, cuando la persona está escuchando la palabra, de hecho hay personas, te decía la otra vez, que se la pasan viendo videos en YouTube, el problema es que su corazón sigue igual. Porque la persona tiene que obedecer la palabra de Dios. La persona sí se puede llenar de mucha palabra, pero de nada le va a servir si no profundiza en lo más profundo del corazón. Entonces, el corazón de Acán había muchos otros pecados ocultos. Y la suma de ellos fue lo que le llevó a pecar en contra de Dios y del pueblo de Israel. No sé si tú te has dado cuenta cuando eras pequeño o en una edad adulta, de repente ibas a un lugar, a un lago, ¿verdad? Y agarrabas una piedra y la aventabas. Y ahí caía la piedra. Y en esa piedra, cuando cae, alrededor se forman unas olas, unas ondas. Así es el pecado. Cuando cae y se hacen esas ondas expansivas y dañan a mucha gente alrededor, a la familia. Primeramente pecas en contra de Dios, pero también afectas a tu familia, a la gente que te rodea. De esa manera es el alcance y el daño que causa el pecado. Se van expandiendo, ¿verdad? Parece que todo va bien, pero el daño que se causa alrededor es devastador. Tristes las consecuencias en la vida de Acán, definitivamente, porque hemos entendido que no hay felicidad en un corazón que no está arrepentido, en un corazón que no tiene a Dios. Por mucho que la gente pueda decir que Dios esté en su vida, que Dios está en su vida, que Dios es la base, que Dios es el fundamento, pero si la gente de su corazón salen cosas malas, la gente está engañada, porque del corazón salen las malas cosas, los malos pensamientos. Dice en Santiago 4:1, ¿de dónde vienen las guerras? De vuestras pasiones. ¿Te das cuenta? Es de aquí adentro donde sale. De las pasiones, de esos deseos desordenados de la persona. Y entonces, ya cuando peca la gente, pero de atrás viene trayendo una cola muy larga de cosas en su vida. La tristeza, el problema aquí, te decía, las consecuencias en la vida de Acán. Como en cualquier persona, como en ti o en mí, puede pasar cuando desobedecemos la palabra de Dios. Cuando la persona se sigue aferrando, cuando la persona sigue de verdad diciendo no pasa nada. Eso es lo que la persona piensa. Dice en Isaías 48:22, no hay paz para los malos, dijo Jehová. ¿Quién dice eso? Dios. Que no hay paz para los malos, no hay paz para aquellos que siguen pecando. No lo digo yo, lo dice Jehová.
Y entonces la persona debería de entender que mientras la persona siga viviendo en sus pecados, en sus delitos y pecados, no hay paz para los malos, para los que hacen maldad, para aquellos que se siguen aferrando a su vida. Yo así me voy a morir. La gente dice, yo así me voy a morir. Así soy feliz. Pues está engañado. Quiere aparentar algo que no es, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, es verdadera y dice que no hay paz para los malos. Aquel que no tiene a Cristo en su vida no hay paz. Definitivamente no hay paz, aunque la gente lo diga que sí. Y aunque se quiera hacer como convencerse a sí mismo, decir, sí, yo estoy bien, no necesito a Dios. Para los malos no hay paz, no hay tranquilidad, no hay nada en su vida. Entonces las consecuencias terribles del pecado oculto hacen que nuestras almas y nuestra vida se echen a perder. Esta es una consecuencia que la gente no sé, tal vez pasa desapercibido. En la vida de la persona se echa a perder, se pudre, la persona se va secando. Dice Salmo 32, 3 y 4, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Como no hay paz para el que hace lo malo, mientras la persona siga callando, la persona sigue pensando que engaña a Dios, la persona se va a ir secando espiritualmente. ¿Has visto cuando un árbol se seca? No hay nada bonito, no hay nada agradable, ya no sirve para nada, ni para dar oxígeno, para producir nada, ni para alimentar a algún animal, a nadie. El árbol está seco. Y esto es lo que decía el rey David, porque día y noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Hay personas que se veían bien, agradables, la verdad es que bien espirituales, pero cuando la persona empieza a albergar en su corazón pecados ocultos, cuando la persona empieza a practicar pecados y lo tiene ahí en su corazón, dice que su vida se va a ir secando día con día, día con día. Mientras callé se envejecieron mis huesos. Se va secando. Es algo progresivo. Empieza así, así, hasta que llega al final. Y entonces la persona ya no quiere saber nada. Ya no quiere saber nada. Y te das cuenta. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Antes bendecía con su boca, ahora maldice. Ahora la persona ya no quiere saber de Dios, odia. Antes amaba, ahora odia a la persona. Aún a su propio esposo, a su esposa, a sus hijos. En donde el afecto natural que dice la Escritura, por eso se llama afecto natural, porque es normal que tú ames a tu esposo, que ames a tu esposa, que ames a tus hijos. Y entonces aquella persona que amaba ahora odia. La persona se está secando. La persona ya no es lo que era antes. Ahora se queja de todo. Aún dentro de la iglesia se puede quejar. Es que no me tienen paciencia, es que no me aman, es que esto y aquello. De la abundancia del corazón habla la boca. Y entonces la gente, mientras siga callando, sus huesos se van a envejecer. Se va a ir secando. Se va a ir marchitando. Y aunque antes era su verdor, era una persona espiritual, una persona que realmente amaba a Cristo, ese verdor se vuelve en sequedad. Y entonces será como el tamo del desierto, que es llevado de un lado para otro, conforme van los vientos. Ahora se va aquí, ahora se va a otro lado, se va a otra congregación y la persona empieza a decir, es que allá no hay amor, aquí sí lo hay, pero no es cierto. El problema ¿dónde está? Aquí en su corazón. La persona dice, me voy a cambiar de estado, me voy a ir a otro país. Y un día me decía una persona, es que yo me voy a ir a otro estado porque ya no quiero saber nada. Pues yo lo único que le dije, el problema es que lo que te estás llevando es aquí adentro. La maldad de tu corazón está aquí. Y aunque tú vayas a otro lugar, vas a ser la misma persona. Exactamente la misma, porque el problema está aquí. Y entonces cada día te vas a ir secando y eso se va a ver. Aquí tal vez David, cuando escribió este salmo en su trono,
¿verdad? Mirando alrededor a sus siervos, a sus consejeros, a su familia, y decía tal vez para sí mismo: aquí nadie sabe lo que he hecho, ¿verdad? Tal vez aquí pues la gente empezó a darse cuenta del oculto del pecado de David. Esto nos va a ir introduciendo a lo que yo te quiero decir. Cuando aquí David empezó y decía de esto, de mientras callé, porque David había cometido un pecado. Bueno, no uno, muchos pecados, y ahorita lo vamos a ir viendo. Lo ocultado también, tal vez pensaba David, pero su conciencia le molestaba, hasta el punto de decir que hasta sus propios huesos le estaban produciendo molestias, angustias, desesperación, ansiedad, depresión. Esto mismo le llevó a perder peso, y la gente y su familia que lo rodeaba, después de sentirse bendecidos por su vida, imagínate, el dulce cantor de Israel, el hombre que tenía el corazón conforme a Dios, ahora diciendo que sus huesos ya le causaban problemas, ya todo le causaba conflictos. La gente que estaba a su alrededor era bendecida, y ahora se empezaban a sentir incómodos. No sé si te ha pasado que de repente, cuando estás con alguien que verdaderamente te bendice su vida, te sientes muy a gusto, ¿verdad? De repente te dice una palabra de aliento, te anima, te bendice su vida. Pero cuando la persona no tiene a Dios en su vida, la verdad es que no te trae nada, al contrario, te sientes incómodo. Y lo dices, ok, está bien, lo escuchas, pero hay algo, te sientes incómodo. Así le pasaba a la gente que estaba alrededor del rey David. Después de que les bendecía su vida, ahora ya como les incomodaba por su forma de ser. Tal vez le decían: oye David, pues tal vez estás enfermo, ¿por qué no vas a ver al médico? Tal vez ellos pensaban que estaba sufriendo alguna enfermedad grave, pero él seguía sufriendo su agonía día tras día. ¿Qué era lo que le causaba esa agonía? El pecado oculto que había en su corazón. Eso es lo que a la persona le va haciendo daño. Y la persona puede decir y hablar de Jesús, y puede decir que Dios lo bendice, ¿verdad? Puede escuchar una reunión y decir: no, a mí me bendijo mucho. Pero el problema es que llega a su casa, o está en su casa, ahí, en la intimidad, y se siente mal. Y la gente lo ve. La gente dice: oye, este cuate o esta persona, la verdad ya no lo soporto, ¿no? Hay familias donde dice: ya no quiero, mejor que el papá llegue tarde porque no lo quiero ni ver. O la mamá, a ver cuándo se va, porque la verdad nos trata mal por su carácter. Y esa persona tal vez antes era muy espiritual. Versículo 4, de ahí mismo del 32, lo voy a repetir, dice: porque de día y noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Así como David, todo aquel que peca no puede evitar padecer y sufrir las consecuencias del pecado. Es inevitable que las personas, así como David, tengan que padecer y sufrir las consecuencias de su pecado. Esa es la diferencia que existe entre los que son salvos y los que no lo son. Las personas que han conocido a Jesús, las personas que han encontrado el perdón de sus pecados a través del arrepentimiento y la fe. La persona puede pensar, imaginarse que se puede salir con la suya. Ya lo vimos. Por un tiempo David tal vez simulaba, tal vez David decía: nadie se va a enterar. Pero su propia vida demostraba que había algo en su corazón, su carácter, su forma de ser, porque ya no era la misma bendición, ya no era ese hombre que bendecía, ya no era ese hombre que tenía algo para la gente, para su familia. Era un hombre que se iba secando cada día más, y la gente lo veía y pensaban que estaba enfermo. Él pensó salirse con la suya, evitando temporalmente las consecuencias. La persona, como no en ese momento no ha recibido el pago justo por su maldad, piensa que ya no va a pasar nada, pensando que evitando temporalmente las consecuencias, pero no es así. Hace 8 días lo decíamos: para Dios todas las cosas están veladas, para Dios todas las cosas están claras, y te conoce a ti y me conoce a mí.
El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 11, 31 y 32, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Nos está diciendo, si nosotros nos examinamos a nosotros mismos, si nosotros vemos nuestra propia maldad, lo que hay en nuestro corazón, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados por el mundo. Es decir, que si nosotros no nos escudriñamos, no reconocemos nuestros pecados y no somos transparentes nosotros mismos, entonces Dios nos va a juzgar. El día del juicio va a decir, todo esto eras tú y jamás lo reconociste. Tú hiciste esto en lo oscuro y hoy yo lo voy a sacar a la luz. El apóstol Pablo dice, si tú y yo no nos escudriñamos, no reconocemos nuestros pecados, nuestra maldad, tal vez yo ya me estoy desviando y ya me estoy yendo así. Hay una playa en Acapulco que se llama El Revolcadero. En esa playa de repente se sube una persona en una tablita, ¿no?, para aventarse con las olas y sin darte cuenta te empieza a llevar así. Te va metiendo o te va llevando hacia otro lado, te va llevando hacia las rocas. Y entonces cuando no te das cuenta, o más bien ya cuando te das cuenta ya estás metros hacia allá, a donde empezaste. Así es el pecado. Pensamos que nosotros podemos jugar, que podemos pasar inadvertidos y que no va a haber ninguna consecuencia. Entonces, aquí lo que dice el apóstol es, si no reconocemos nuestros pecados, si no somos transparentes nosotros mismos, Dios nos va a juzgar. Porque Dios nos está dando la oportunidad a ti y a mí de que podamos arrepentirnos y creer en Él. A eso vino el Señor Jesús. Vino a buscar lo que se había perdido. Vino a buscar lo que no era nada para hacer algo de esa persona. Entonces la oportunidad tú y yo la tenemos. ¿Qué es la transparencia? Porque decimos la transparencia, pero ¿qué es la transparencia? ¿Y por qué afecta tanto a las personas? Se dice que una persona es transparente cuando es sincera, es responsable, asume las consecuencias de sus actos, no miente ni tiene secretos. Esta es una definición secular, esta no es bíblica. Dice, ni tiene secretos, es decir, las personas transparentes se muestran tal cual son. Esto es lo que nos dice la Escritura, es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo, ser transparentes, sin doblez, que no tengamos secretos ahí. Hay secretos muy guardados y que eso te va a llevar un día, ¿verdad? Como no lo has podido sacar, como no has podido confesarlo, como no has podido salir adelante, no vas a seguir y vas a seguir en ese atolladero cada día. Y así como David, no importa si antes eras muy espiritual, te vas a ir secando. Tarde que temprano. Entonces, imagínate, si secularmente dicen que la persona tiene que ser sincera, no tiene secretos, es decir, las personas transparentes se muestran tal cual son. Porque a veces nosotros queremos disimular lo que no somos. Pues si no lo soy, pues si lo sabe Dios, ¿por qué no mostrarme como soy? ¿Por qué no hoy quitarme la careta y decir yo no soy Aunque la gente piense que yo soy muy bueno y que soy muy espiritual y que soy esta persona y que soy wow, no importa. La persona se muestra tal cual es. ¿Sabes por qué la persona puede progresar en su espiritualidad? Porque la persona delante de Dios le dice, Señor, yo soy yo no soy nada. Yo soy esta persona, Señor, y me haces falta y te necesito a cada día en mi vida. Y no hay secretos para ti, Jesús. Y entonces la persona es ayudada, como decíamos al principio, cuando Jehová le dijo a Caín, no serás enaltecido, o sea, no serás levantado, ¿acaso no serás ayudado? Por supuesto que sí. Pero si no eres transparente y guardas tus secretos, te va a pasar como a él, como a Caín, como a Acán, como a Ananías y Zafira, que leímos la semana pasada. Entonces el rey David, como lo leímos en el Salmo 32, entendió que mientras cayó su pecado, no estuvo bien. No estuvo tranquilo,
no estuvo tranquilo por no ser transparente. Vamos a leer cómo fue la caída y por qué de David. Segunda de Samuel 11, 1 al 17. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo, y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presentes de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor y Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribiendo en la carta diciendo: poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Imagínate la cadena, o sea, como si fuera una bola de nieve, la decadencia de David. Podríamos decir, bueno, pues adulteró. Pero imagínate la perversidad de David. ¿Qué primeramente podemos ver en este relato? La negligencia de David. ¿Por qué? Porque era el tiempo en que los reyes tenían que salir a la batalla. David tenía que ir, y entonces David se estaba acomodando y empezó a acomodarse porque pues ya había peleado muchas batallas, tal vez, había ganado muchas, y entonces tal vez se empezó a acomodar. Hay personas que han tenido en su vida, han encontrado a Dios y han podido hacer muchas cosas, pero después la persona se va acomodando. O la persona que está buscando y escucha la palabra y piensa que eso es suficiente. David aquí empezó a ser negligente, ligero en las cosas que le correspondían a él. ¿Qué otra cosa podemos ver? Ociosidad. Imagínate un rey, en lugar de estar pensando cómo poder vencer a los enemigos, cómo poder hacer frente en las batallas, dice que empezó a pasearse en su terrado, empezó a ser ocioso, empezó a decir: ¿qué hago? Estoy tranquilo. Imagínate la ociosidad de la persona, en este caso del rey David. Y después que viene de la ociosidad, la codicia. Porque como su mente no estaba, cuando la persona no está en las cosas de Dios, ¿en qué cosas está? Pues en las cosas del mundo. O sea, ya la mente de la persona no está en las cosas de Dios,
sino está en las cosas de este mundo. Y entonces David empieza a codiciar, manda a traer a la gente y le dice: oye, ¿quién es esa mujer? Está muy bonita, ¿verdad? A lo mejor, ¿por qué no le hablan? ¿Por qué no me la traen? Quiero platicar con ella. Mentira. Después, ¿qué pasó con eso? Que después que codició, adulteró. Imagínate toda esa cadena, ¿verdad?, de pecados en la vida de David, en alguien que de verdad tenía el corazón conforme a Dios. Ahora, ¿qué será de la persona que no tiene a Cristo en su vida? ¿Cuántas cosas no habrá y cuántas cosas no se han desencadenado en su propia vida, en tu propia vida? Después de que adulteró, se vuelve un hipócrita. Manda a traer a Urías, lo invita como si fuera muy amable, lo invita a comer, ¿verdad? Y Urías se para y dice: yo no voy a hacer esto. Imagínate el carácter, el contraste de Urías y el contraste de la vida de David en ese momento. Urías dice: yo no voy a hacer eso, porque mientras los demás están en la batalla, ¿cómo me voy a ir a mi casa? Pero Dios no permitió que pasara eso para descubrir ¿qué? El pecado de David. Dios no permitió eso. David estaba siendo el más hipócrita en ese momento. Y como no pudo convencer a Urías de que descendiera a su casa, ¿qué hizo? Lo manda a matar. Se vuelve un homicida. Imagínate la vida de David siendo ya ahora un homicida. Pero todo lo que vino a raíz de un adulterio, como te decía de aquel hombre que te platicaba en la vida real, así como en la vida real de David. No son ficción, no son casos aislados. Aquel hombre que codició a una mujer y terminó suicidándose. Al final no hay paz para el impío, para el malo. Imagínate cuántas cosas, así como lo vimos en Acán, imagínate en David. Y si le seguimos rascando nos vamos a encontrar otras cosas. ¿Qué pasaba por la mente de David? Muerto Urías, se acabó el problema. Como dicen por ahí, muerto el perro, se acabó la rabia. Qué equivocado estaba David. Y así hay gente que dice: ya hice, nadie sabe, nadie se enteró, a lo mejor la persona ya se fue, a lo mejor ya no hay trabajo ahí, a lo mejor ya no es esto, la persona ya no está. Y la persona piensa que ya se acabó el problema. David pensó: muerto Urías, ya se acabó el problema. Ya no hay problema. Pensó que su pecado oculto no iba a ser y no se iba a saber. Pero Dios lo sabía. ¿Quién lo sabía? Dios. La gente se preocupa, te decía hace 8 días, es que si me ven y es que si mejor me cuido, pero la gente no se cuida de Dios. David pensó que todo se había acabado con la muerte de Urías, pero Dios sabía y lo descubrió. ¿Por quién? Por medio del profeta Natán. Lo señaló directamente y dijo: tú eres el hombre. Dice en 2 de Samuel 12, versículo 1 al 12, Jehová envió a Natán a David, viendo a él le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, haciendo una similitud porque David tenía muchas mujeres, ¿verdad? Y Urías solamente tenía una. Pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él.
Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que hizo esto es digno de muerte. La hipocresía de David en su máxima expresión. Se indignó y dijo: ¿cómo es posible? Se encendió el furor de David. Y no solamente en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el tal hizo es digno de muerte, y debe de pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? ¿A quién menospreció David? A Dios. Cuando la persona no atiende a la palabra de Dios, menosprecia a Cristo. No menosprecia al hombre, no menosprecia al que predica, no menosprecia a otros, al que le ministra. Al que desprecia es a la palabra de Dios, es a Jehová de los ejércitos. Haciendo lo malo delante de sus ojos, a Urías Heteo heriste espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Dios diciéndole directamente a David: tú eres ese hombre. Tú eres ese pecador. Esa maldad hay en tu corazón, David. Eres un perverso. ¿Pero qué hizo David? Se hacía sentir muy justo. Hay gente que se hace muy justa y se justifica a sí mismo. No, hombre, aquel, y señalan y dicen: es que ese es un perverso. Pero en su corazón también hay mucha perversidad y no se da cuenta de ello, o no se quiere dar cuenta. No, malos los drogadictos, el narcotraficante, es que este es aquel, el asesino. Pero la persona no entiende y se quiere hacer justa delante de los hombres. Pero Dios conoce el corazón, y así como de David sacará lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Unos a tiempo, más adelante, y otros tal vez el día del juicio. Pero tú no te confíes. Qué justo parecía David, qué perverso aquel que hizo aquella barbaridad, ¿verdad? Qué malo. La gente se queja. El que no escucha el evangelio, el que no ha buscado, el que no escucha las enseñanzas, ese es el malo. Pero la amargada, el rencoroso, el adúltero, el fornicario, el que dice malas palabras, el que miente, el que engaña. Pero la gente dice: aquellos son los malos. Y señalan a la gente: aquel es perverso. Pero no se da cuenta que en su corazón también hay perversidad. Porque por sus frutos los conoceréis, dice la Escritura. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A quien ofendemos es a Dios. Acuérdate del hijo pródigo, cuando él reaccionó y dijo: iré, primero le pidió perdón a Dios y después iré con mi padre, porque reconoció su maldad. Primero había pecado contra el cielo y contra su padre. Contra quien pecamos primeramente es contra Dios. Porque si tú has tenido en poco la palabra de Dios, estás pecando contra Él. No contra el que predica, no contra los hermanos, no contra la iglesia. El que peca es contra Dios. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Hay un menosprecio hacia Dios y hacia su palabra. Cuando la persona sigue aferrándose a su pecado, hay un menosprecio. Yo no haría eso, pues cada que pecas menosprecias a Dios. Hay un menosprecio. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti
de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. O sea, Dios, lo que David había hecho en secreto, ¿qué iba a hacer Dios? Lo iba a sacar delante de todo Israel a pleno sol, para que todos se dieran cuenta del pecado que había cometido David y que había callado, hasta que vino el profeta Natán y lo descubrió. ¿A través de qué? De la palabra de Dios. ¿Dios vio lo que hizo en secreto? Sí, pero Dios lo evidenció en público. Pagó las consecuencias. Y podemos aquí aplicar las 3 leyes de la siembra y la cosecha, y nos dan una idea del dramático trauma de aferrarse a los pecados no confesados. Primero, siempre cosechamos lo que sembramos. Siempre cosechamos más de lo que sembramos. O sea, tú sembraste algo, pero vas a recibir más de lo que sembraste. Siempre cosechamos en una temporada diferente a la que sembramos. No siempre va a ser en su tiempo, es en el tiempo de Dios. Y eso se aplica para ti y para mí. Siempre cosechamos lo que sembramos. Siempre cosechamos más de lo que sembramos. Siembra un grano, ¿verdad? Por ejemplo, de maíz, y en la mazorca, allí en la mata se van a dar 3, 4 frutos. Y siempre cosechamos en una temporada diferente a la que sembramos. No se da luego. El pecado oculto no se refleja luego. Va a haber un tiempo de cosecha. Entonces yo te diría, a causa de tu maldad del día de hoy, ¿estás pagando las consecuencias? ¿O seguirás engañándote pensando que vas bien, que estás bien y que Dios pasará por alto lo que has hecho en secreto? Imagínate si a David, a Ananías, a Zafira y a Acán no pasó por alto su simulación, su pecado oculto. Ni a ti ni a mí hará acepción de personas. ¿Acaso no te has dado cuenta que ese verdor que tenías ahora es sequedad? Tal vez la mano de Jehová, el juicio de Dios está sobre tu vida desde hace tiempo atrás. Pero ¿qué pasó? Que a diferencia de Acán, de Ananías y Zafira, David reconoció su pecado, se arrepintió. Segunda de Samuel 13:14 dice: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Las consecuencias del pecado. El pecado trae consecuencias, por supuesto, pero David dijo: yo voy a enfrentar esas consecuencias. Si es cierto, ayunó, oró, ¿verdad? Cuando el hijo estaba vivo aún, para que Dios lo sanara, pero cuando muere, dice David, ya quedó. Se lavó la cara, se arregló, y la gente se extrañaba. Pero él entendió algo: estas son las consecuencias de mi pecado. El día de hoy tú estarás dispuesta a entender que si hoy estás en esa situación, tienes que reconocer tu maldad, asumir las consecuencias de tu pecado, estar dispuesta a que Dios te perdone. ¿Quieres que Dios te perdone? Está bien, pero ¿estás dispuesto o dispuesta a enfrentar las consecuencias de tus pecados ocultos y visibles? Cierra tus ojos, por favor. David reconoció algo. Pequé contra Jehová. Contra quien tú has pecado es contra Jehová. Es que tal vez con los años Dios se va a olvidar. A Dios se le va a pasar, ¿no? Lo que uno siembra no lo recoges tal vez al momento. Pasará un tiempo de la cosecha. Pasará el tiempo que Dios determine para que tu pecado sea exhibido.
tu amargura, tu rencor, tu odio, tu adulterio, tus mentiras, tus robos. David tuvo la actitud correcta. Se arrepintió y creyó en Dios. Y Dios le dijo a través de Natán: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Se arrepintió. Entendió su maldad, entendió su pecado, pero David estaba dispuesto a enfrentar las consecuencias. Muere su hijo. Su otro hijo viola a su hija. Absalón mata a uno de sus hijos. Pero David entendió: estas consecuencias son por mi maldad. No le echó la culpa a nadie. No culpó a sus padres, no culpó a su esposa, a sus hijos, nadie. David entendió: esta es mi culpa. Deja de culpar a los demás, por favor. Que si te hacen enojar es que tú te quieres enojar. Es que yo adulteré por culpa de mi esposa, por culpa de mi esposo. Mentira, es lo que hay en tu perverso corazón. Es que yo ya no sé si quiero seguir a Dios, por tu perverso corazón, por la maldad que hay en tu corazón y que tú no has querido reconocer. Porque he levantado mi voz de mañana, porque he levantado mi canto desde el amanecer, y cantaré aún más hasta ver resplandecer tu gloria en mí.
de David fue entender el pecado contra Jehová. Pero David sabía algo, se arrepintió y creyó en él. ¿Sabes por qué? Porque sabía que Dios lo podía perdonar, pero que tenía que enfrentar las consecuencias de su pecado. Si hoy en tu casa tú entiendes, párate, reconoce tu maldad. Dice la Escritura en Mateo 12:31: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Todos los pecados, por tanto os digo, todo pecado será perdonado. El único pecado que no es perdonado es aquel que no se confiesa a Dios. Dios está dispuesto, pero tú estarás dispuesto el día de hoy a reconocer tu maldad y a decir: yo quiero que Dios me ayude, creo en Él, me voy a arrepentir y creer en Él, y estoy dispuesto y dispuesta a enfrentar mis responsabilidades, las consecuencias de mi pecado. ¿Estarás dispuesto? Dios está dispuesto. Pero la pregunta es: ¿tú estarás dispuesto a reconocerlo y enfrentar las consecuencias, sea la que sea? Porque he levantado mi voz de mañana. santifícame.
Hoy tendrás la actitud adecuada. Dejarás de culpar a los demás y decir como David: yo pequé contra Jehová y mi maldad me ha alcanzado, y enfrentaré todo lo que me venga con tal de encontrar a Jehová, con tal de que Dios me perdone. Estoy dispuesto a arrepentirme, pero ya no a dejar esos pecados, a dejar de practicarlos. No un remordimiento, sino un arrepentimiento verdadero. David no tuvo remordimientos, tuvo un arrepentimiento. Dios no quiere que te sientas mal ahorita y mañana se te olvide. Dios quiere llevarte al arrepentimiento verdadero. Pero ¿cuál será tu actitud? ¿Cuál será la decisión que tú tomes el día de hoy? ¿Seguir perseverando en tu pecado o buscar la ayuda de Dios? Pronto, no mañana, el día es hoy. Limpia mi conciencia de obras muertas, Señor. Limpia mi conciencia de obras muertas, Señor. Quiero servirte. Quiero servirte con libertad. Limpia mi conciencia de obras muertas, Señor. Limpia mi conciencia de obras muertas, Señor. Quiero servirte, oh Dios vivo. Quiero servirte con libertad. Limpia mi conciencia de obras muertas, Señor. Limpia mi conciencia de obras muertas, Señor. Quiero servirte, oh Dios vivo. Quiero servirte con libertad. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Aquel que esté dispuesto, Señor amado, a reconocer, aquel que esté dispuesto
a arrepentirse, a creer en ti, Señor, a apartarse del pecado y a entender que hay consecuencias que pagar, que hay consecuencias que hay que enfrentar. Yo te pido por cada uno de ellos, Señor, porque tú no desechas a nadie, Señor amado, porque en tu palabra es claro que todo pecado será perdonado al hombre, Señor. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Este año que va terminando, Señor amado, que muchos, Señor, no pocos puedan encontrarte a ti, Señor, porque la situación es complicada, pero tú eres bueno, Señor, y misericordioso. Que aún, Señor amado, en medio de esta pandemia nos traes palabras, Señor, tu palabra de amor. Padre, gracias de verdad. Gracias te doy, Señor amado, por cada uno de los que escucharon, Señor. Padre, que tú hagas algo en sus vidas, Señor amado. Padre, gracias de verdad, muchas gracias. Yo te doy las gracias en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén y amén. La reunión está terminada. Dios le bendiga y estamos para servirle. Hasta luego.